Sé que casi en todas las carreteras de México asustan, que casi en todas hay avistamiento de cosas raras, pero créanme que ninguna tiene tantas apariciones como la carretera de la Rumorosa. Esa me atrevo a decir que es la carretera con más presencia paranormal de todo el país. Como dicen por ahí, es tiro por viaje ver cosas raras. Mi nombre es Gabriel y llevo siendo chofer de autobús desde hace 25 años. Y ya tengo 48, así que imagínense qué tantas cosas he pasado. Pero lo más fuerte me ha pasado cuando tenía 35 años, y fue en La Rumorosa, un lugar que se cuenta hay muchas almas atrapadas por la cantidad de accidentes que suceden casi a diario. Cuando me tocó ver aquello estaba haciendo un viaje para la empresa en la cual trabajaba en ese tiempo, pero ese no fue un viaje cualquiera, era un viaje por La Rumorosa, el tramo más cabrón y traicionero que hay entre Tecate y Mexicali, justo donde la carretera se retuerce entre cerros pelones, piedras enormes y barrancos que no se les ve el fondo ni de día. Esa noche era del año 2013, como a eso de las 3 de la madrugada, y el viento estaba peor que de costumbre, ya que no eran ráfagas normales las que recorrían todas las montañas, eran empujones secos, tal cual algo invisible le metiera el hombre al autobús queriendo sacarlo del camino. Yo iba solo al frente con unos 15 pasajeros dormidos atrás, casi todos envueltos en chamarras y cobijas porque el frío ahí arriba se metía hasta los huesos. Bajé la velocidad más de lo normal, agarré bien el volante y me fui con calma porque en La Rumorosa el que se confía simplemente no la cuenta. Iba concentrado pero tranquilo, con la radio bajita y los ojos bien clavados en la cinta de asfalto que se perdía entre las curvas, cuando de pronto empecé a escuchar un ruido raro. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija del autobús, pero no. Este era un sonido más bien vivo, más claro. Eran ruidos como de balidos, como si varias cabras estuvieran gritando al mismo tiempo. Eso me sacó de onda porque ese ruido no venía de cerca, se escuchaba como rebotaba ante los cerros, como si estuviera en todos lados y en ninguno a la vez. Además ¿qué chingados iban a hacer cabras allá arriba a esas horas? Eran casi las 3 de la madrugada y cerca no había ranchos ni nada parecido, mucho menos rebaños que estuvieran sueltos. Volteé a la derecha, luego a la izquierda, bajé un poco el vidrio para escuchar mejor y fue cuando sentí un escalofrío que me recorrió la espalda sin avisar. Los balidos seguían, más claros, más desesperados, pero no se veía nada, ni luces, ni sombras, ni movimiento. Pensé que a lo mejor ya estaba cansado, que me estaba jugando una broma a la desvelada. Incluso me pellizqué el brazo para ver si no estaba soñando. Pero justo cuando iba a voltear la vista al camino, levanté la mirada hacia uno de los cerros que rodeaba la carretera, esos montes empinados llenos de rocas gigantes, y ahí fue cuando mis ojos vieron algo extraño y perturbador. Desde lo alto del cerro venían bajando un rebaño de cabras. No eran 2 ni 3, eran como unas 20, todas blancas y cafés, moviéndose rápido, bajando por una pendiente donde un humano se rompería el cuello con el primer paso dado. Pero ellas no caían, no resbalaban, parecían conocer cada piedra, cada grieta como si fuera su camino habitual. Pero para entonces todas ellas bajaban en silencio, no balaban, solamente corrían. Solté el acelerador y casi quedó detenido porque no sabía si iban a cruzar de golpe y provocar un accidente. Las cabras llegaron a la orilla de la carretera y se detuvieron todas al mismo tiempo, como si alguien les hubiera dado una orden. Se quedaron paradas mirándome con los ojos brillantes con el reflejo de las luces del autobús. En ese momento sentí un miedo seco, de esos que no te hacen gritar, pero te aprietan el pecho desde lo más profundo. Pensé entonces, aquí valió madres, y entonces vi lo peor. Detrás de aquel rebaño, caminando con una calma que daba más miedo que si viniera corriendo, apareció una cabra enorme, completamente negra. Pero ella no caminaba en 4 patas, caminaba en 2, como si fuera una persona. Era alta, más alta que cualquier cabra normal,
y en sus manos llevaba un bastón torcido como de madera vieja. Su cabeza era la de una cabra con cuernos largos y sus ojos eran de color rojo, rojos como el fuego, como si trajera fuego dentro. Esa cosa no hacía ruido al caminar, pero cada paso que daba se sentía pesado, como si el aire mismo se volviera más denso. En ese instante no tuve dudas, aquello no era un animal. Yo sabía en lo más profundo de mí que eso de ahí era el diablo o era algo peor. Sentí que aquello me estaba viendo directamente a mí y que sabía que yo lo estaba mirando. Las cabras del rebaño no se movían, solamente esperaban, como si aquella cabra de 2 patas fuera su pastor. Recuerdo que no empecé a rezar, no hice nada, solamente pisé el acelerador al fondo para que el autobús saliera lo antes posible de aquel lugar. El autobús se jaló de golpe y sentí como varios pasajeros despertaron rápido, preguntando qué era lo que estaba pasando, por qué íbamos tan rápido en la carretera. Yo no le dije nada a nadie, y no porque no quisiera, sino porque no podía hablar. Tenía las manos sudadas y el corazón en la garganta, y los ojos bien clavados en la carretera. Por el espejo retrovisor alcancé a ver cómo el rebaño se quedaba atrás quieto, y como la cabra negra levantaba lentamente el bastón como despidiéndose. Yo no me detuve hasta salir de ese maldito tramo, y cuando por fin el camino se enderezó un poco y el viento aflojó, bajé la velocidad y pude respirar otra vez. Nadie insistió en preguntar qué era lo que había pasado. Yo tampoco quise contarle a nadie, pues ¿quién me iba a creer? Tiempo después hablé con otros choferes que también toman aquella ruta y me enteré de algo que me dejó mucho peor que antes. En ese mismo tramo de la Rumorosa se dice que se aparece un rebaño de cabras en la madrugada, guiada por una cabra negra que camina como hombre. Cuentan que no es el diablo exactamente, sino el alma de todos aquellos que han muerto en accidentes ahí, de los que se fueron al barranco, de los que el viento se llevó. Dicen que las cabras son las almas perdidas y que su pastor las guía eternamente por la carretera donde dejaron la vida. Ahora ya saben por qué la Rumorosa es un lugar muy peligroso y traicionero, un lugar que no se debe pasar muy noche ni muy rápido. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Mi tío se llama Silva Mamani y es chofer de bus desde hace mucho tiempo. La verdad, no sé cuánto, pero ya tiene años en ese trabajo. Nosotros somos de Perú, lugar de donde te mandamos este relato que ojalá tomes en cuenta para poder contarlo en el canal. Mi tío Silva manejó entre el año 2011 y 2016 un autobús económico, de los que recorren zonas rurales del país, de esos que no salen en mapas turísticos, que recorren tramos solitarios donde casi no hay casas, donde las carreteras son angostas, sin luces, y los cerros parecen cerrarse cada vez más cerca uno de otro cuando cae la noche. Esto pasó en el año 2011, en una ruta que iba entre Ayacucho y pequeños pueblos perdidos entre Huancavelica, por un tramo viejo solitario, donde a ciertas horas no se cruza ni un alma. Esa noche mi tío llevaba un poco de pasaje, apenas unas 5 o 6 personas, pero aún así tenía que cumplir la ruta porque así era aquel trabajo. Eran como las 2:30 de la madrugada. El motor del bus ya se sentía cansado y él iba concentrado, con la radio bajita, cuidando no comerse un bache o un animal cruzándose por la carretera. Me contó que de pronto sintió como el autobús empezó a jalonearse raro, como cuando a este le falta fuerza, y en el tablero vio la luz que ningún chofer quiere ver. A él se le estaba acabando el combustible. Maldijo entre dientes porque sabía que quedarse tirado en esa zona era peligroso, pero por suerte a la orilla de un pueblo rural, casi abandonado, vi una gasolinera un poco vieja, de esas que aparecen cerradas pero que siempre tiene alguien cuidándola. Se orilló ahí, bajó del bus y cargó combustible mientras el viento levantaba el polvo y hacía rechinar la lámina de los techos de las casas cercanas.
Dice que no había muchas luces, salvo la luz de la bomba de gasolina y la del autobús. El pueblo estaba oscuro, silencioso, como dormido o quizás muerto. Cuando terminó de cargar y estando por subir de nuevo, fue cuando vio algo raro. Se trataba de un hombre viejo, flaco, con la ropa sucia y gastada, que apareció prácticamente de la nada. Por lo que recuerda mi tío, dice que ese hombre traía un costal grande colgado del hombro, tan lleno que parecía pesar toneladas. El pobre hombre caminó encorvado, lento, y su cara no se le veía del todo bien, pues siempre andaba con el rostro agachado. El viejo se le acercó con una voz cansada y le preguntó si podía llevarlo un pueblo más adelante, uno que quedaba siguiendo la misma carretera. Mi tío le dijo que sí, pero que tenía que pagar el pasaje. Entonces el viejo le respondió algo que desde ahí ya le dio muy mala espina a mi tío. Le dijo que no tenía dinero, pero que en su costal llevaba muchas cosas y si él quería, podía revisar y tomar lo que le gustara como pago. Mi tío, según contó, primero se negó. Le dijo que no aceptaba nada que no fuera plata, pero el viejo fue bastante insistente, una y otra vez con una sonrisa rara, como si ya supiera que lo iba a convencer. Al final la curiosidad pudo más y mi tío aceptó aquella propuesta. Mi tío pensó que tal vez en el costal traía algún tipo de artesanía, herramientas o algo que pudiera vender después, así que aceptó hacer aquel trueque. Aquel viejo luego bajó el costal, lo abrió y lo subió frente a él. Mi tío metió la mano y desde el primer segundo sintió que algo estaba mal en aquel bolso. Me dijo que adentro no había nada sólido, nada que pudiera identificar al tacto. Solo sentí algo blando, húmedo y con mucho pelo, como cabello largo y enredado. Pensó que tal vez era un animal muerto, pero mientras más metía la mano, más sentía ese pelo pegarse entre sus dedos. Entonces decidió sacar eso que estaba tocando, pero cuando lo hizo, el mundo se vino encima. Lo que sacó del costal era una cabeza humana, y no cualquier cabeza. Era su propia cabeza. Tenía su misma cara, sus mismos bigotes, sus mismos ojos abiertos en una expresión de terror puro. Mi tío gritó como nunca en su vida, soltó la cabeza y esta cayó al suelo con un golpe seco. Dice que en ese instante sintió que se le aflojaban las piernas y que el corazón se le iba a salir del pecho. Los pocos pasajeros que iban en el autobús bajaron asustados preguntándole qué pasaba, creyendo que había atropellado algo, que había ocurrido algún accidente. Mi tío, llorando, temblando, apenas como pudo señaló el costal y contó lo que había visto hace unos cuantos segundos. Extrañamente, cuando los pasajeros voltearon, dicen que el viejo ya no estaba y el costal tampoco. No quedaba rastro de nada de lo que había visto mi tío aquella noche, aunque cuenta que aparentemente donde debería estar la cabeza solamente quedaba un poco de tierra y polvo. Fue entonces cuando uno de los pasajeros, un hombre mayor de la zona que vivía por aquellos rumbos, lo miró directamente a los ojos abiertos y le dijo algo que lo terminó de hundir en el miedo. Le dijo que lo que había visto era el famoso hombre del costal, una leyenda vieja de esos caminos, algo que se dice aparece de noche, pide aventón, ofrece sus cosas como pago y deja que la gente meta la mano en su bolsa, pero siempre, absolutamente siempre, lo que hay dentro es la cabeza de quien se atreve a buscar en aquel bolso. Dicen que eso es un aviso para aquellos que han sido malas personas, y creo mi tío lo era, fue por ello que pudo verlo. Mi tío terminó la ruta como pudo, pálido, en silencio, sin voltear y solamente manejó derecho durante todo el trayecto. Y aunque él siguió durante mucho tiempo en aquella ruta, afortunadamente, jamás volvió a ver a aquel hombre del costal. Mi tío dice que aquel avistamiento es bastante frecuente por aquella zona. Posteriormente se encontró con más conocidos del mismo trabajo, que aseguraban haber visto o haber tenido la misma experiencia que él, solamente que en diferentes trayectos y de diferente forma, pero lo que no cambiaba era la descripción de aquel hombre, de aquel anciano, y mucho menos lo que cambiaba era que siempre
siempre sacaban su propia cabeza de aquel costal. Muy buenas noches, comunidad CH. Les mando mis bendiciones y un fuerte abrazo desde Perú. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Mando un gran saludo a toda la comunidad CH, esperando que estén muy bien. Mi hermano Johan, al igual que yo, te vemos desde Nebraska en los Estados Unidos. Desde hace tiempo habíamos querido enviarte esta historia, pero por una u otra cosa no habíamos tenido tiempo. Así que por fin hoy pudimos hacerlo, y esperemos pueda ser contado en el canal. Mi hermano mayor Johan ha tenido muchos empleos, entre ellos chofer de autobús. Ese, según él, ha sido el trabajo más raro que ha tenido, no por lo que hace, sino por lo que ha visto. Pues de alguna manera, créame, que hay cosas muy raras en las carreteras. Por un tiempo mi hermano trabajó para la línea de autobuses MBTA, que es muy popular en Massachusetts, que era donde vivíamos por aquel tiempo. Mi hermano cuenta que en su momento él recorría las orillas de la mítica y muy conocida ciudad de Salem, en Massachusetts, en zonas rurales, con carreteras secundarias rodeadas de campo abierto, árboles viejos, casas aisladas, donde apenas se ve una luz encendida de vez en cuando. Esto pasó en el año 2015, a finales de otoño, cuando las noches son un poco más largas, frías, y el ambiente en Salem se vuelve todavía más pesado por su historia. Esa noche mi hermano iba muy tranquilo con poco tráfico, el autobús casi vacío y la carretera despejada. Me dijo que circulaba por un tramo cercado entre el canal Stretch rumbo a las afueras, pasando por zonas de campo antes de conectar con las carreteras secundarias. Un lugar donde el alumbrado es irregular, donde hay tramos completamente oscuros y otros apenas iluminados por faroles viejos. Él iba relajado, con las manos firmes en el volante, pensando en cualquier cosa, cuando de pronto empezó a notar movimientos en el campo a un costado de la carretera. Al principio solamente eran sombras, siluetas negras que parecían volar a baja altura, apareciendo y desapareciendo entre la oscuridad. Pensó que eran aves nocturnas, quizás búhos grandes o algún tipo de ave migratoria, porque Salem está rodeado de zonas donde la naturaleza todavía manda, así que no le dio importancia y siguió manejando lento. Pero con el rabillo del ojo se dio cuenta de que esas cosas seguían ahí, volando en paralelo al autobús. Así pasaron varios minutos y esas siluetas seguían acompañándolo, a veces adelantándose un poco, otras quedándose atrás, pero siempre cerca. Ahí fue cuando empezó a sentirse esa incomodidad rara, esa sensación de que alguien te observa sin que puedas verlo bien. Mi hermano me dijo que lo que terminó de inquietarlo fue notar que las siluetas no batían las alas como aves, no se movían de forma natural, más bien se deslizaban por el aire, suave, lentas, como si flotaran. En algún momento incluso parecían acercarse demasiado al autobús, tanto que él tuvo que bajar un poco la velocidad, con la excusa de que tal vez así ellas se alejarían, pero no pasó. Aquellas cosas seguían ahí, aunque ahora eran dos sombras perfectamente visibles contra el cielo nocturno. Cuando el autobús entró a una zona más iluminada, donde el alumbrado público bañaba la carretera con una luz amarilla y triste, fue cuando pudo verlas bien, y ahí se le heló la sangre, pues dicen que no eran aves, no eran personas, eran dos figuras humanas claramente definidas, dos mujeres ya ancianas con el cabello completamente blanco, largo y suelto, moviéndose con el viento. Ambas vestían ropas negras, largas como túnicas viejas, y debajo de ellas se alcanzaba a ver lo que las sostenía. Se trataban de escobas rústicas, igualmente viejas como hechas a mano. Ellas estaban montando esas escobas, volando y siguiendo el autobús a la misma velocidad. Mi hermano me juró que en ese momento no gritó, no frenó de golpe, no perdió el control. Dijo que algo dentro de él le dijo que no debería mostrar miedo, que tenía que mantenerse sereno.
pero también me dijo que sentía como el corazón le latía muy fuerte en el pecho, con tanta fuerza que pensaba que le iba a dar un paro cardíaco. Sabía perfectamente dónde estaba, en Salem, el lugar donde las historias de brujas no solamente son cuentos para turistas, sino algo que la gente ahí respeta mucho, aunque no lo diga en voz alta. Las dos mujeres lo miraron, no sonrieron, no gritaron, no hacían gestos exagerados, solo lo observaban mientras avanzaban a su lado, como si estuvieran comprobando algo, como si lo estuvieran midiendo. Por momentos se acercaba más al autobús, tanto que él podía distinguir un rostro arrugado pálido, con ojos hundidos que reflejaban la luz de los faroles. Luego se alejaban un poco sin perder el ritmo. Pasaron así varios minutos eternos, hasta que poco a poco, conforme el autobús fue pasando, la carretera se volvía más recta. Las dos brujas comenzaron a quedarse atrás. Primero se rezagó una, luego la otra. Mi hermano siguió manejando sin voltear demasiado, concentrado en no cometer algún error. Finalmente, en un tramo más abierto, desapareció, como si la oscuridad se lo hubiera tragado. Cuando todo quedó en silencio, otra vez mi hermano no supo qué pensar. No sabía si acababa de presenciar algo real o si había sido una broma macabra, gente disfrazada aprovechando la fama de Salem para hacer travesuras. Pero él dijo algo que siempre me puso la piel de gallina. Nunca vio cables, drones, ningún tipo de truco, y nadie normal puede volar así durante tanto tiempo sin hacer ruido, sin hacer esfuerzo. Hasta el día de hoy mi hermano está convencido de que esa noche vio brujas, y yo, después de escuchar cómo le temblaba la voz cuando me contaba este relato, también le creo. Muy seguramente mi hermano aquella noche sobre su autobús tuvo la horrible presencia de ver dos brujas en Salem. Comunidad, si ustedes se lo preguntan, en este lugar, en Salem, existen muchas, pero muchas historias de brujas, de aquelarres, de cosas horribles que pasaron, que pasan y muy posiblemente que sigan pasando, porque como dicen los lugareños, las brujas nunca se fueron, las brujas nunca llegaron, pues todo este terreno siempre fue de ellas, y en Salem habitan cosas que no son humanas. Buenas noches, Memo. Mi nombre prefiero dejarlo anónimo, esperando no sea un problema. De mi parte les cuento que llevo más de 15 años manejando autobús urbano y suburbano aquí en Mérida, Yucatán. Y si algo aprende uno con el tiempo es que en la noche todo cambia. Las calles que de día están llenas de gente, de ruido, de motos y de calor, por la madrugada se vuelven otra cosa. Esto que voy a contar me pasó en una de esas rutas largas que salen de la ciudad y se meten a las orillas rumbo a comisarías y tramos solitarios, cerca de antiguos caminos que antes eran brechas y que todavía cruzan monte bajo, casas abandonadas y terrenos baldíos. Era una noche tranquila, pasaban de las 10 de la madrugada, con el calor pegajoso como siempre y el autobús casi vacío. Yo iba manejando con calma sin prisa porque esas horas uno no puede fiarse de nada. En una parada poco iluminada cerca de una avenida que ya casi no tenía movimiento, vi una mujer vestida completamente de negro. Ella, por lo que pude ver, estaba parada, muy quieta, como esperando desde hace rato. No era raro ver gente a esas horas, pero algo en ella me llamó mucho la atención. No levantó la mano, no hizo señales, solo me miró cuando me estuve acercando. Frené, abrí la puerta y ella subió sin decir una sola palabra. Recuerdo que no le pude ver la cara, solo alcancé a notar que tenía cabello largo, oscuro, y su ropa parecía vieja como de luto. La mujer se acercó al frente y colocó algo junto a mí, donde siempre se deja el dinero del pasaje. Yo escuché el ruido como cuando caen monedas o un billete doblado, y sin mirar de inmediato le dije cuánto era. Ella no respondió, solo pasó de largo y se fue a sentar a unos asientos del medio del lado derecho. Arranqué el autobús y seguí mi camino,
Unos segundos después, por costumbre, bajé la mirada para acomodar el dinero y fue cuando sentí el primer escalofrío. No había dinero. Lo que ahí estaba era solamente tierra húmeda, apelmazada como recién sacada del suelo después de una lluvia. Lo que toqué con las manos pensé que era una broma, que alguien había tirado basura, pero estaba fría y mojada. Sentí como se me encogió el estómago. Miré por el espejo retrovisor buscando a la mujer y la vi sentada, inmóvil, mirándose al frente con las manos sobre las piernas. Me levanté del asiento todavía tratando de mantener la calma y caminé por el pasillo para cobrar el pasaje como debía. Pero cuando llegué a su asiento, la mujer ya no estaba. El asiento estaba empapado como si alguien hubiera estado allá arriba sentada con la ropa mojada, y sobre el mismo asiento había un pequeño puño de tierra húmeda, igual a la que estaba junto a mí cuando me habían dejado el dinero. En ese instante no escuché ruido, no vi movimiento, no había nadie. Nadie estaba dentro del autobús. Preguntándome una y otra vez lo que había pasado y al no tener respuesta, mejor decidí seguir la marcha con los pocos pasajeros que aún estaban medio dormidos o mirando su teléfono, y aparentemente creo nadie había visto a aquella mujer de negro. Sentí que se me erizó la piel de los brazos y empecé a sudar frío, frío muy fuerte. Regresé a mi asiento con las piernas temblando y seguí manejando. Todo el camino me sentí observado como si algo estuviera ahí, aunque no pudiera verlo. Cada vez que frenaba o pasaba por una calle más oscura, miraba por los espejos esperando volver a verla sentada en algún lugar. Pero no, eso nunca pasó. Solo quedaba ese olor extraño como a tierra mojada, ese que no se va por más que el aire entre. Terminé el recorrido casi al amanecer y no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Día después, hablando con otros choferes de la ruta, me armé de valor y les conté lo que me había ocurrido. Fue cuando uno de ellos me miró y me dijo algo que todavía recuerdo muy bien. Me dijo que no era el primero que veía aquello, que desde hace años, en ese mismo trayecto, sobre todo cerca de la salida de Mérida hacia las comisarías más alejadas, se aparece el fantasma de una mujer que siempre sube sola, de negro, paga el pasaje y después desaparece, y que siempre, lo único que te deja es tierra húmeda. Se dice que esa mujer murió hace muchos años en un accidente por aquel sitio, en un accidente muy feo, y que nadie reclamó su cuerpo, que la enterraron sin una cruz en su nombre, pues nadie la identificaba, y la vez que fue enterrada empezó a llover bastante, y su tumba quedó completamente mojada. Desde entonces dicen que busca su camino de regreso, que cada noche se levanta para que la lleven a algún lugar y paga con tierra húmeda. Yo no sé si eso sea verdad, pero lo que yo sí vi es completamente cierto, comunidad. Y desde aquella noche, les juro que me cuesta entender que allá afuera existan fantasmas, seres que se ven de carne y hueso pero que no lo son. Este mundo de choferes de autobuses, créanme que es muy grande, y se aprenden y se ven muchas cosas muy raras. Por ejemplo, esta que les acabo de contar, aunque no es la única que me ha tocado vivir, comunidad. Más adelante les enviaré otras historias de veces que me he encontrado con brujas, con nahuales o con duendes. Comunidad, muy buenas noches. Me despido desde Mérida, Yucatán. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.